Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Luis y estoy de vuelta después de algún tiempo. He estado un poco desconectado de lo que son los tutoriales y las lecciones de Quichua. Sin embargo, estoy de vuelta aquí con algunos comentarios que me habían hecho llegar y pues ustedes también pueden hacerlo lo mismo, sugerencias, comentarios a través de los contactos que están ahí en imágenes. En la lección última habíamos aprendido sobre Kikin y Arifanga, o las cédulas de identidad, o el passport, el ID card, bueno, esas cosas, ¿de acuerdo? Las características, lo que contiene eso, los números de cédula o la ID card, también el nombre, el primer nombre, Ayari Kuna, Kayari Shuti, que es el primer nombre, Kati Shuti, el segundo nombre, Mama Yaktayu, la nacionalidad, Karuyari Yupay, el número telefónico de contacto que tengas, Wairkak Yaski, el email, entre otras cosas. Bueno, en esta ocasión pues vamos a aprender algo nuevo, pues que todos ocupamos para reemplazar los nombres, ¿sí? Ahora vamos a aprender los pronombres. Kunangayu kanchi yachahurin chingmi, shutipak randikunamanda. Now we learn about the pronouns. Entonces empezamos. Shutipak randikuna pronombres son los pronouns. Ahí está. Vamos con el primero, que es ñuka, yo, kan, tú, pai, ella o él, chay, ese o este, ñukanchik, nosotros, kanguna. Ahí como la pronunciación de la segunda, de la Q, se pronuncia como la G, kanguna, ¿de acuerdo? Es ustedes, paikuna, ellos o ellas. Vamos con algunos ejemplos. Ahí está Homero. Homero nos dice ñuka, o yo, ñuka churajunatak tak shanimi, yo lavo la ropa. Vamos con el segundo ejemplo. Ahí Bart nos dice kan, tú, kan yachahungi quichuata, tú aprendes quichua. Vamos con el otro, pai, él o ella. Ahí en el ejemplo están trabajando pai yankan, él trabaja, ella trabaja. Vamos con otro, kanguna, ustedes, kanguna yachahungichi quichuata, ustedes aprenden quichua. Vamos con otro ejemplo, paikuna o ellos. En las imágenes están trabajando dos personas y están, bueno, en quichua, yankanahun, paikuna yankanahun, ellos trabajan. Bueno, con eso hemos finalizado esta lección. Gracias por siempre estar con nosotros y las sugerencias y los comentarios a través de estos contactos en línea en las redes sociales. Por favor, no dejen de compartir. Espero sus comentarios. Además, a través del WhatsApp que está habilitado, desde ahorita lo habilito. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca del quichua, pues me lo hacen llegar a través del más 593-983-152247. Soy Jorge Luis y como Turismo Tayta Imbabura estamos aquí aprendiendo el quichua. Las imágenes que vieron es los cultivos acá en Pucará y también los altos del páramo del Tayta Imbabura, además de los niños del Inti Raymi aquí en Pucará. También gracias a la canción de fondo que era de Sami con 4 esquinas. Y ahorita finalizamos con Elévate conmigo, 2 lunas, una canción moderna, una canción actual cantada en español por nuestros quichuas. Entonces, pues contáctense, comentarios y sugerencias a través de los medios electrónicos que está en el video y también adicional a través del más 593-983-152247. Jorge Luis Montalvo como Turismo Tayta Imbabura estaré contestando sus inquietudes en quichua con esta canción espectacular para mí y espero que les guste a ustedes. Finalizamos esta lección de quichua. Kayakaman, tu parechunchi. Nos vemos, nos escuchamos en otra lección.
See you. Y te lo digo de verdad, lady. Deja que respire contigo y exploremos el cielo, descubriendo el equilibrio que encierran nuestras voces, de elevar en tiempo de paz al final de este camino, vigilando a ese guía que provoca nuestros roces. Elévate conmigo y me conocerás de verdad. Elévate conmigo y conquistaré tus manos, la ruta de tus venas, y ahí descansaré. Exploremos el cielo que a todos nos vigila, y ahí estaré contigo hasta que llegue el fin. Y esto dice así.